ustedes comprenderán que el fallo, porque finalmente fue un fallo, emitido por la Corte Suprema de Justicia, se ha vuelto el tema más relevante de este momento en la vida pública argentina y probablemente con bastante repercusión internacional, ¿no? Hay algunas cosas que sabemos sobre el tema y otras que desconocemos. Les hago un repaso inicialmente. Gracias, Carlitos. Buen día. Buen día. Sobre el asunto. Sabemos que la Corte ha hecho algo distinto a lo que, entiendo, teníamos todos previsto, digamos, ¿no? La Corte, recordamos, podía hacer tres cosas. No podía rechazar in limine el recurso presentado por Cristina Kirchner. La Corte podía abrirlo. O podía darle intervención, que es un tema que nosotros miramos bastante aquí, al planteo de los fiscales, particularmente del fiscal Eduardo Casal, del jefe de los fiscales, que pedía un aumento de la pena de 6 a 12 años, incluyendo entre los delitos por los cuales fue condenada la asociación ilícita. No pasó ninguna de esas cosas, ¿no? Pero tampoco pasó que la Corte rechazara el asunto sin explicación, así que aplicar el artículo 280, se aplica una plancheta y a otra cosa, sin explicación. Si rechaza el recurso de queja sin explicación alguna. La Corte dio explicaciones, ¿no? Y eso ha vuelto el fallo de la Corte mucho más importante de lo que todos pensábamos que iba a ser. La segunda cosa que sabemos es que ninguno de los argumentos que fueron presentados de acuerdo al fallo de la Corte durante la causa, y muy particularmente en el día de ayer o en los últimos días, tanto antes del conocimiento del fallo, que fue a media tarde, como luego del conocimiento del fallo, han nombrado la palabra clave de esta historia, que es la palabra Lázaro Báez, ¿no? Todos los argumentos bastante rudimentarios que han exhibido tanto la señora Kirchner, tanto sus abogados anoche en la televisión, después los vamos a revisar uno por uno. Como ciertos dirigentes políticos que han aparecido ayer apoyándola o eventualmente simulando un apoyo, Alberto Fernández, Axel Kicillof, Sergio Massa, ninguno de ellos se ha enfocado en el problema de fondo de esta historia, que es si me permiten, el decreto que la Corte menciona muy específicamente, el decreto 59 emitido por la señora Kirchner, que por supuesto habilita o habilitó la asignación de obra de modo completamente regular a Lázaro Báez, ¿no es cierto? Entonces hay dos cosas que sabemos: que hay un fallo de la Corte muy importante y que los argumentos que exhibe tanto el peronismo como el kirchnerismo y como los abogados de la señora Kirchner evitan el problema. Es decir, todos se concentran en cuestiones de carácter político. No sabemos, o por lo menos al momento no sabemos, yo tengo alguna sospecha, digamos, sobre el tema, después si quieren la vemos, cuál será a partir de este fallo el futuro del peronismo. ¿Es Axel Kicillof una figura suficientemente convocante para reunificar un peronismo que está efectivamente muy golpeado? Ha habido instancias en donde el peronismo ha estado muy golpeado. Por ejemplo, cuando Macri gana las elecciones de medio término o cuando aparecen los bolsos de López, ¿no? Bueno, esto es mucho más importante, ¿no es cierto? O el peronismo quedará disuelto, digamos, en una serie de partidos provinciales desconectados unos de otros, con un destino parecido al radicalismo post de la Rúa, ¿no es cierto? Y la segunda cosa que no sabemos, y esto es un tema importante, es si los actos de violencia muy graves ocurridos anoche contra Canal 13 y contra TN han sido un hecho aislado o el principio de una serie de comportamientos violentos bajo el argumento de la condena de la señora Kirchner no tuvo que ver con Báez, sino con una proscripción política, ¿no? También tengo una sospecha respecto de este asunto, ¿no? Tengo una sospecha de los dos temas, después lo voy a comentar. Permiso. Porque hay tanto frío en Buenos Aires que se me enfría el café. Bueno, dicho esto, destacando esta noticia de anoche del destrozo a las instalaciones de Canal 13 y de TN ocurridos anoche, le rompieron el auto, por ejemplo, entre otros a Marcelo Bonelli,
Este, finalmente la señora Kirchner va a ir presa por corrupción, por 6 años. Vamos a ver ahora pila de detalles respecto a la ejecución de la condena. Vamos a repasar un poco la historia de cómo empezó esto, porque acá hay que reconocer el papel que han jugado 2 personas muy importantes en esta historia, que han sido uno, Javier Iguacel, que fue funcionario del presidente Macri en el área de vialidad, que fue quien presentó las denuncias respecto de Báez, y segundo, la doctora Carrió, que sin ella esto no hubiera existido, ¿no? Después viene todo lo demás, ¿no? La nata, la prensa, etc. Pero Iguacel y Carrió han sido un dúo central en el desarrollo de esta historia, que terminó efectivamente en el día de ayer. Bueno, y hay una serie de derivaciones, naturalmente, ¿no? La prisión domiciliaria o no, lo vamos a ver enseguida. La ejecución de la condena, perdón, y los fundamentos que ha presentado la Corte, que es lo más importante de toda esta historia, que voy a repasar enseguida. Por lo tanto, entre otras cosas, la señora Kirchner no va a poder ser candidata ni va a poder ejercer cargos públicos de por vida. O sea, porque la condena es por 6 años, durará 4 eventualmente por buena conducta, pero la prohibición de ejercer cargos públicos es de por vida. Dentro de los fundamentos de la Corte hay un párrafo sustancial que dice así, tomé nota a mano, así que espero leerlo bien. Las relaciones, es decir, cómo explica la Corte la naturaleza de su fallo, entre otras cosas con este párrafo. Las relaciones personales y comerciales que unían a Cristina Fernández de Kirchner con Lázaro Báez, las implicancias en torno al dictado y efectos del decreto 54/2009, las advertencias emitidas por servicios jurídicos en relación con su dictado del decreto, y la valoración del contenido de los mensajes extraídos del celular de José López, entre otros, son elementos indispensables para entender el caso de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez. El decreto 54/2009 no fue mencionado por ninguna de las personas que ayer presentó puntos de vista respecto a la condena. Tengo más para después, pero cito algunos que vi anoche. Anoche apareció en el excitado canal C5N, cuyos conductores ayer estimulaban a la gente a salir a la calle. Apareció el doctor Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, ¿no? Fue una cosa insólita. Me parece que Cristina Kirchner, perdón, ¿no? Yo no tengo por qué meterme, se equivocó de abogado, ¿no? Cuando él intentó explicar o fundamentar que el fallo tenía carácter mediático, y vinculado a los medios, presumo que a Clarín, y a los grupos económicos poderosos, dijo, bueno, tenemos pruebas evidentes, decía el doctor Beraldi, ¿no? ¿Cuál?, le preguntó Gustavo Silvestre. Bueno, un periodista hace unos días dijo que la causa llevaba en la Corte 7 meses. Y eso es una equivocación gravísima, dijo. Lleva 40 días. Yo no tengo idea, no me acuerdo si la causa está en la Corte hace unos meses o hace 40 días. Pero fíjense ustedes la tontería, digamos, que utilizó el doctor Beraldi para fundamentar que había una conspiración mediática para confundir a la distraída opinión pública argentina respecto de la influencia de los medios en la condena que nació aquí. Y después apareció el doctor Gil, Ricardo no es su nombre de pila, perdón, no me lo recuerdo, doctor Gil Domínguez, que es un constitucionalista muy importante, que argumentó que la Corte había ignorado los derechos humanos de la señora Kirchner. Hay otros argumentos, como se verá después, tan desopilantes como estos, ¿no? Pero me llamaron la atención, digamos, estas primeras reacciones de anoche que se conocieron luego del fallo emitido por la Corte. Por lo tanto, los medios y los grupos económicos se han vengado, digamos, de Cristina Kirchner como consecuencia de su éxito. Esa es la idea, básicamente, que
se exhibía ayer, perdón, en el plano de los abogados y de algunos dirigentes políticos, ¿no? Recordamos que en esta causa hubo, contando a Cristina Kirchner, 13 acusados, 13, de los cuales 9 fueron condenados y 4 fueron absueltos. Entre los absueltos está Julio De Vido y sus funcionarios, entre ellos un señor llamado Abel Fatala, ¿no? Y fue absuelto Carlos Santiago Kirchner también, ¿no? Pero entre los condenados, hay gente que no es muy conocida, está por supuesto Cristina Kirchner, está José López, con distintos años, ¿no? López tiene, por ejemplo, la misma condena de Cristina Kirchner, 6 años. Está Lázaro Báez, 6 años. Y hay otros funcionarios, por ejemplo, Nelson Periotti, 6 años. Mauricio Colareda, 4 años. Juan Carlos Villafañe, 5 años. Jorge Dariuch, 3 años y 6 meses. Raúl Pavesi, 4 años y 6 meses. José Raúl Santibáñez, 4 años. Héctor Garro, absuelto, etc. Entonces tenemos 9 condenados, entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López, los 3 actores más importantes de esta historia, y 4 personas absueltas, entre ellas Julio De Vido. Voy a tomar de Federico González del Solar. Acá hay 2 periodistas muy destacados en la cobertura de ayer de toda esta historia. 2. Uno es Hernán Capielo, de La Nación, y el otro es Federico González del Solar, que han escrito ayer durante la tarde artículos muy importantes resumiendo esta historia en el portal del diario La Nación. Entonces yo voy a tomar de Federico González del Solar un breve resumen de lo que fue la historia de esta causa, que es muy interesante, porque esta causa comienza en 2016 con una denuncia formal que hace, luego de una auditoría interna, el señor Javier Iguacel, que dirigía entonces Vialidad Nacional. Entre los argumentos de Veraldi de anoche estaba decir, ¿cómo puede ser que Iguacel, que es un ingeniero de petróleo, sepa de vialidad? ¿No? Es un argumento. Yo que esta gente ajustaría un poquito los argumentos, ¿no? Bueno, donde no estaba incluida Cristina Kirchner. O sea, esta auditoría derivó en una denuncia hecha por Iguacel contra Lázaro Báez, Julio De Vido y José López. Pero la intervención de la doctora Carrió, que venía de antes, venía desde el 2008, y de otros dirigentes de la coalición cívica, logró, para hacerla simple, digamos, conectar a Cristina Kirchner con esta historia denunciada en 2016 por Javier Iguacel. La doctora Carrió venía denunciando esto del año 2008, ¿no? El comportamiento de los Kirchner con Lázaro Báez. Esta historia recayó en el juzgado del doctor Ercolini y tuvo un gran fiscal inicial, el doctor Gerardo Policita. Creo que subrayar también su papel en esta historia, ¿no? Que sí, Policita involucra a Cristina Kirchner en esta investigación original, repito, impulsada por Javier Iguacel y fundamentada con el impulso de la doctora Carrió. Y esta investigación da por probados lazos comerciales de los Kirchner, obvios, ¿no es cierto? Una cosa obvia, ¿no es cierto?, con el señor Báez, ¿no? Y ahí, como consecuencia del papel de Gerardo Policita y del juez Ercolini, Cristina Kirchner es procesada, ¿no? Y por lo tanto, el asunto pasa a la sala 1 de la Cámara Federal, compuesta en ese momento por 2 jueces que condenan a Cristina Kirchner, Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia, ¿no? Y esta condena, esta ratificación, despeja el camino, leo a González del Solar, para que la causa sea elevada a juicio oral. Digamos que fue, en términos argentinos, o en los términos de juicio argentina, bastante rápida, ¿no? Son algo menos de 10 años, ¿no?
Bueno, y ahí, por supuesto, aparece el destacadísimo papel de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, ¿no? Recuerda González del Solar que Luciani es justamente recordado por ofrecer un encendido discurso en su alegato final. Señores jueces, este es el momento, es corrupción o justicia. Y se dirigía a los jueces de este Tribunal Oral Federal número 2, los doctores Jorge Luciano Gorini, hoy el juez que debe ejecutar la condena, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Fabián Basso, ¿no? Y en diciembre del 2022, luego de la intervención de Ercolini y Policita y del fallo de los doctores Ballestero y Bruglia, finalmente el Tribunal Oral Federal número 2 condena a Cristina Kirchner por el delito de fraude agravado, con una pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial, y acá viene el punto, y perpetua para ejercer cargos públicos, y acá les agrego yo, que no está escrito en el artículo de González del Solar, cargos electivos o cargos políticos. Es decir, Cristina Kirchner no puede ser electa ni puede ser designada funcionaria por un gobierno, por ejemplo, ministro de algo, ¿no es cierto?, o jefa de gabinete, o embajadora. Bueno, y por supuesto, el asunto pasa a la Cámara de Casación, ¿no? Ahí intervienen los jueces Mariano Boninsky y Diego Barrotaveña, y el juez Gustavo Hornos. Ahí hubo un despelote, ¿se acuerdan que se lo acusó a Gustavo Hornos de un montón de cosas? Como también fue muy perseguido y investigado ilegalmente y amenazado el juez Gorini, ¿no? Es decir, esto es un resumen, esto es una historia que por supuesto me imagino yo va a llegar a algún libro de algún periodista de investigación o incluso debería llegar a Netflix, ¿no es cierto? Seguramente. Y por supuesto ella, luego de la intervención de la Cámara de Casación, presenta su recurso de queja ante la Corte. Y este recurso de queja ante la Corte es el que fue rechazado ayer. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende? Bueno, yo le pregunto a Carlitos como si Carlitos lo representara a ustedes, ¿no? Y entonces la Corte ayer, frente al recurso de queja, donde la señora Kirchner planteó que se habían violado sus garantías constitucionales, en esta historia fue ayer finalmente el fallo de la Corte. ¿Por qué digo fallo de la Corte? Yo no soy un especialista, por ahí meto la pata. Si meto la pata me pueden corregir. Porque todos esperábamos que la Corte haga una de estas tres cosas, ¿no? Que rechace de plano el asunto, sin mayores explicaciones, sin explicaciones, como suele ocurrir cuando la Corte rechaza un recurso de queja, lo rechaza y punto. Podría haberlo abierto, ¿no es cierto?, y haber dilatado el asunto, aceptando la queja de Cristina Kirchner, o podría haber buscado de modo indirecto, digamos, la habilitación al planteo que hicieron los fiscales, particularmente Eduardo Casal, diciendo a este delito por el cual se la está condenando le falta lo que originalmente dijo Diego Luciani, la asociación ilícita, ¿no es cierto? Pero tuvo suerte la señora Kirchner porque la Corte, bueno, suerte, no sé, porque la verdad que de haber dado curso, presumo, al planteo de los fiscales, la causa se hubiera demorado mucho. Debía volver a casación para que investiguen si efectivamente, bueno, no importa. Así que en cualquier caso la señora Kirchner tuvo un poco de suerte, ¿no? En vez de 12 años recibió 6, ¿no? Bueno, y aquí tenemos algunos, yo leí recién lo que yo entiendo ha sido el párrafo principal del fallo de la Corte, que es el que remite al decreto que derivó en los 50 y pico de contratos irregulares que Vialidad firmó con Lázaro Báez y que después, por supuesto, derivaron en otros asuntos que están bajo investigación, ¿no es cierto? La ruta del dinero K o Tesur Los Sauces, que son dos causas directamente derivadas de esta, ¿no? Porque en la famosa ruta del dinero K hemos visto, a partir del programa de Jorge Lanata, la pila de dólares que estaban siendo contados o pesados, quién sabe,
producto de estas asignaciones de obras a Báez. Y por supuesto la causa vialidad, la causa de Otesur Los Sauces, es donde volvía el dinero negro blanqueado a través de la contratación ficticia de servicios de carácter hotelero, un clásico, ¿no es cierto? En cualquier caso, lo que estamos viendo aquí es que todas estas maniobras han sido bastante poco sofisticadas, ¿no? Bastante poco sofisticadas. O sea, una corrupción como brutal, ¿no es cierto? Vinculada tal vez a la noción de impunidad, ¿no?, que tenían los Kirchner durante esa época, ¿no? Porque es todo tan obvio, ¿no? Es decir, la asignación de obras a un tipo que hasta hacía horas antes había sido un empleado de un banco, que funda una empresa constructora minutos después de la designación de Kirchner como presidente, que compra un poco a los tiros un montón de compañías constructoras que operaban en la zona para simular licitaciones, que a través de un decreto se le asignan obras a ese tipo, cobra adelantos financieros y muchas obras ni siquiera las termina. Y después aparece la Rosadita con los fondos negros, y después aparece Otesur Los Sauces lavando plata. ¿Sí? Yo presumo que, yo no conozco mucho ese mundo, digamos, ¿no? Pero debe haber personas más sofisticadas para cometer esta clase de delitos. Y me imagino. Bueno,